Vamos a ver qué tal va a iOS 18 en el iPhone 11. Ya tenemos la versión RC o la versión final para las personas que tenemos betas. Entonces pues vamos a ver cómo estaría funcionando en el iPhone 11. Vamos primero a mirar cuánto nos pesó iOS 18 en este dispositivo. Podemos ver que nos pesó 6,12 GB. Algo que hay que tener en cuenta es que si tú no tienes las versiones betas activadas, no te va a pesar todo esto, te va a pesar mucho menos. Vamos a confirmarlo aquí también en la configuración. Entonces podemos ver que ya tenemos iOS 18 instalado. Vamos a mirar también en cuanto a batería, porque vamos a hacer una pequeña prueba de batería. Aquí tenemos una condición de 99%. Y la última carga al 100% fue hace 6 minutos, así que pues prácticamente recién desconectado. Ya por aquí me está marcando lo que es el Antutu y el Geekbench, pero eso los había hecho desde ayer, creo, o desde más temprano. Entonces todas las aplicaciones cerradas, todas las aplicaciones actualizadas, 100% de batería. Vamos a iniciar entonces con Snapchat. Vamos primero a mirar cómo estaría el rendimiento de iOS 18 en el iPhone 11. Bien, vámonos ahora con YouTube. Snapchat como que me parece que se tomó su tiempo. Vamos ahora a mirar por acá los videos cortos o los shorts aquí en YouTube. Bien, pues hasta el momento se anda comportando bastante bien, pero pues con la beta 8 el iPhone 11 anduvo muy bien, así que pues con la versión final supongo que va a ir exactamente igual o mejor incluso. Vámonos ahora con Facebook. Listo, ya lo tenemos abierto. Fíjate que el Facebook siempre abre muy rápido. Bien, vamos ahora a mirar por acá la página de Apple. Y qué raro, ¿no? Nunca tienen nada. Creí que tendrían más información o algo así. Pero no, es como que solamente una imagen y ya. Bueno, entonces vamos a mirar por acá los ríos. Ven, vamos a seguir deslizando. Por aquí vemos que el contenido anda cargando bastante rápido. Vamos ahora a entrar en algún perfil cualquiera. Entremos en este. Sigamos mirando más videos por aquí. Bien, entonces nos vamos para atrás, seguimos deslizando, entramos ahora en este otro perfil. Mira nada más el buen rendimiento que tiene el iPhone 11 con iOS 18. Entramos ahora en otro perfil, seguimos mirando más videos. Mira nada más el rendimiento que tiene. Aunque bueno, apenas estamos iniciando, ya veremos más adelante cuando tenga las demás aplicaciones abiertas. Vámonos ahora con Instagram. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos ahora por acá a mirar los reels. Bien, seguimos deslizando por aquí. Entremos ahora en este otro perfil. Vamos a seguir mirando más videos. Fíjate que ese problema del sobrecalentamiento sí siento que empeoró, especialmente aquí en el iPhone 11 porque ya está bastante caliente. Incluso fíjate que ya el brillo está bajando. Entonces vámonos para atrás, sigamos deslizando. Bien, ahora entramos por acá en este otro perfil. Venimos a seguir mirando más videos por acá. Bien, vemos que se está comportando muy bien. Vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con X. Bien, fíjate nada más lo rápido que abre, o sea, las aplicaciones no tardan mucho tiempo en abrir. Vamos a seguir deslizando por aquí en las publicaciones. Fíjate que ya por aquí tenemos algunos fondos de pantalla de los nuevos iPhone 16. Entonces, para la persona que me preguntaba que yo de dónde saco los fondos de pantalla, pues así como estás viendo en este momento, simplemente entro aquí en X o en cualquier otra aplicación, como en redes sociales, y ya van compartiendo así los fondos de pantalla. Ay, no puede ser, fíjate lo que acaba de pasar. Se acaba de trabar X en el iPhone 11. O sea, mira que se acaba de trabar X. No da ni para adelante, ni para atrás, ni para arriba, ni para abajo, ni para ningún lado. Entonces, bueno, vamos a cerrarlo y volvamos a abrir. Listo, entonces ahora sí. Pero fíjate nada más lo rápido que abrió otra vez la aplicación. Entonces venimos ahora en otro perfil. Esa es la idea de probar iOS 18 o bueno, las nuevas actualizaciones como de esa forma, porque así pues vamos a ver si de pronto notamos algún problema también en cuanto a las aplicaciones, si se cuelgan, si se traban o algo así. Entonces pues ya vimos que tuvimos la primera aplicación que se ha trabado. Es más, creo que desde que pruebo las nuevas actualizaciones y así, creo que esta es la primera vez que pasa, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, vámonos rápidamente con Twitch. Fíjate que ahí podemos ver que las animaciones las están haciendo muy bien. Bien, entonces fíjate aquí el contenido cargando rápido. Si venimos, nos salimos, Picture in Picture. Bien, nos salimos otra vez. Fíjate que las animaciones andan funcionando muy bien. Venimos otra vez para acá. Ahora bajemos. Sigamos mirando más contenido por aquí. Fíjate que las aplicaciones reaccionan bastante rápido. Vámonos ahora con SpecTest. Listo, ya lo tenemos abierto. Vámonos ahora con TikTok. Listo, ya lo tenemos abierto. Aquí está cargando el contenido. Listo. Entonces podemos ver que el contenido anda cargando rápido en las aplicaciones. Sacar los comentarios. Bien, rápido. Vamos a mirar más videos por acá. Estos son perfiles random. Así que pues aquí estamos viendo cómo anda funcionando.
Bien, entramos ahora en este otro perfil, seguimos mirando más videos por acá. Entonces fíjate cómo anda funcionando de bien, bastante rápido. Les recuerdo que este teléfono es del año 2019, así que pues ya tenemos aproximadamente unos 5 años desde que se lanzó. Entonces vamos a mirar ahora por acá más videos, más perfiles random cualquiera. Bien, nos salimos, seguimos mirando por acá. Es que fíjate que el contenido carga rápido, los videos cargan rápido, los comentarios, como que todo abre bastante rápido. Podemos ver que el iPhone 11 tiene un buen rendimiento con iOS 18. Vamos ahora con Tumblr. Las aplicaciones abren rápido, no tenemos trabas en cuanto a las animaciones. Entonces podemos ver aquí cómo está funcionando. De igual forma, pues yo ya te lo estoy mostrando, ya tú mismo vas a sacar tus propias conclusiones. Entonces podemos verlo aquí. Vámonos ahora con Netflix. El iPhone 11 y el iPhone 12 han sido como los teléfonos que yo he probado iOS 18 y son los que menos problemas han tenido. Vámonos ahora con Spotify. Listo, abierto. Vámonos con Amazon. Abierto. Fíjate que las aplicaciones abren rápido. Bien, todavía seguimos con el 100% de batería. Vamos a abrir por aquí diferentes publicaciones porque así vamos a probar las 4 GB de memoria RAM que tiene. Entonces vamos a mirar por acá. Bien, vamos a deslizar rápidamente. Fíjate que al momento de deslizar así rápido no tiene ningún tipo de trabas. Bien, vámonos ahora con alguna otra publicación. Entremos en esta. Bien, ahora entremos en esta otra de acá, pero sí que se calienta bastante. A comparación con el iPhone 12, este sí que se ha calentado bastante. Está muy caliente en este momento. Bien, deslizamos por acá. Vemos que tiene buen rendimiento. O sea, como que no se traba al momento de hacer scroll ni nada de eso. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, ahí casi que se nos trababa al momento de salir de Amazon. Vámonos ahora con eBay. Por ese problema del sobrecalentamiento sí que nada que lo van a arreglar y parece que nunca lo van a hacer. Porque con versiones mucho más antiguas y con otros teléfonos también el sobrecalentamiento es fuerte. Vamos a cargar esta de aquí. Bien, deslicemos rápidamente. Definitivamente en eBay hay algún tipo de problema o algo así, porque sí que se traba un poco cuando deslizas. Vamos a mirarlo aquí. Ok, en esta ocasión creo que no pasó. Vamos a mirar ahora con otra publicación. Bien, deslicemos por aquí. Deslicemos rápidamente. Ven, como que hay veces pasa, pero otras veces no. Entonces fíjate que en esta ocasión no está pasando. Mira que desliza un poco más suave. Vámonos ahora con Mercado Libre. Fíjate la animación como le hizo de bien al momento de salir de eBay. Bien, aquí en Mercado Libre vamos a deslizar rápidamente. Vamos a cargar por aquí diferentes publicaciones. Bien, deslizamos. Carguemos esta otra publicación de aquí. Bien. Podemos ver que se anda comportando muy bien. Deslicemos. Vamos a abrir otra publicación. Deslizamos por aquí en las imágenes. Deslizamos. Bien. Pues podemos ver que prácticamente cero problemas, las aplicaciones abren rápido y sorprendentemente todavía seguimos con el 100% de batería, cosa que con el iPhone 12 en ese momento ya estaba como en 97 aproximadamente. Vamos ahora a mirar con algunos juegos. Estos juegos los abro más que todo como para probar la memoria RAM y pues también un poco la batería. Recuerden que estamos en 100%, vamos a ver después de que yo abra estos jueguitos en cuanto nos baja la batería. Entonces estos juegos son muy livianos y todo, pero los abro más que todo para probar la memoria RAM, como ya les dije, porque si no los abro, las demás aplicaciones se quedan abiertas, como si nada hubiera pasado. Vamos ahora a mirar con el juego de Temple Run 2. Bien, aquí está descargando la configuración, ya está cargando directamente el juego. Bien, vamos a darle play. Bien, podemos ver que anda funcionando todo muy bien. Sí, ya sé, estos juegos son muy livianos y todo, pero pues de igual forma te lo estoy comentando. Vámonos ahora con Subway Surf. Pero fíjate que el iPhone 11 sí que le ha caído bastante bien lo que es iOS 18. Es que desde la beta 8 este dispositivo anda funcionando muy bien. Con betas anteriores pues no iba muy mal que digamos, pero pues sí que iba un poquito peor, ¿no? Pero con la beta 8 y esta versión final sí que le ha ido mucho mejor. Fíjate que las animaciones las hace bien al momento de entrar y de salir de las aplicaciones. Y fíjate que ahora sí ya tenemos un 99%.
Entonces ya tengo estos 3 juegos abiertos, las demás aplicaciones abiertas. Ahora nos vamos de atrás hacia adelante y vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. Subway Surf abierto, Temple Run 2 abierto, Temple Run 1 abierto, y fíjate las animaciones como las hace bien. Lo que es Mercado Libre abierto, vamos a ver qué tan rápido reacciona. Bien, vámonos ahora con eBay abierto, y fíjate que está reaccionando rápido. Vámonos ahora con Amazon abierto, porque está exactamente como lo había dejado. Mira, aquí puedes ver. Vámonos ahora con Spotify abierto, vámonos ahora con Netflix abierto, vámonos con Tumblr abierto, vámonos con TikTok cerrado. Sorprendentemente solo tenemos una aplicación cerrada hasta el momento. Vámonos con Speedtest abierto, vámonos con Twitch abierto, y fíjate que está reaccionando rápido. Mira, ahí lo puedes ver. Vámonos con X abierto, reaccionando rápido. Vámonos con Instagram abierto, también reaccionando rápido, o bueno, más o menos, vamos a ver. Ok, como que se nos trabó. Ah, bueno, aquí está cargando. Pero por alguna razón como que se trabó aquí en los Reels, porque fíjate que aquí en la pantalla de inicio sí está reaccionando bien, pero aquí en los Reels no, fíjate que se trabó ahí. Pero pues bueno, eso ya es una actualización de Instagram, porque fíjate que aquí sí está funcionando bien. Vamos para arriba. Bien, fíjate que aquí sí está funcionando bien, pero en los Reels por alguna razón se trabó. Vámonos ahora con Facebook. Bueno, ya tenemos 2 aplicaciones cerradas. De igual forma volvió a cargar rápido. Vámonos ahora con Pinterest abierto, YouTube abierto también, reaccionando rápido. Y por último Snapchat abierto también. Sinceramente, en cuanto a rendimiento, el iPhone 11 ha sido el mejor teléfono que yo he probado con iOS 18 y que le ha ido muy bien, porque las animaciones las hace rápido, las aplicaciones cargan rápido, no tiene trabas, no tiene lagueos. Por ahí hubo 2 aplicaciones, X e Instagram, que se trabaron un poco. Pero pues bueno, yo creo que eso ya es como más bien actualización de las aplicaciones. En este momento ya tenemos un 98% de batería. Vamos a mirar las animaciones. De igual forma pues ya les comenté que andan muy bien, pero aquí podemos verlo. Bien, entonces vamos a abrir así diferentes publicaciones. Fíjate que las aplicaciones reaccionan rápido, o sea, no lo había abierto. Y la gran mayoría de estas aplicaciones todavía siguen abiertas. Puedes verlo aquí. Vamos a mirar con algunos juegos. Todavía sigue abierto Temple Run 1, todavía sigue abierto Temple Run 2, y el Subway Surf sí ya se había cerrado, pero de igual forma fíjate que las animaciones andan muy bien. Sacamos por acá el centro de control. Bueno, aquí solamente tengo una pantalla, una página. Miremos por acá los widgets. Bien, miremos por acá la biblioteca de aplicaciones, widgets, biblioteca de aplicaciones. Fíjate que está reaccionando muy bien. De los teléfonos que yo he probado, al iPhone 11 es al que mejor le ha caído a iOS 18. Bueno, entonces ahora sí vamos a mirar por acá el resultado que tenemos en el Antutu y en el Geekbench. Entonces aquí tenemos la captura de iOS 18 del día de ayer, y aquí tenemos las pruebas del Antutu primero. Entonces con iOS 18 tenemos un resultado de 858.815 puntos. Esta prueba la hice varias veces porque sé que podría darme un resultado más alto, pero pues sí me dio un resultado un poco más alto en la siguiente prueba, pero no fue tan alto como yo esperaba, dándonos un resultado de 893.417 puntos. Bueno, esta fue una captura de pantalla que hice, porque ahora con iOS 18 vamos a poder pausar los videos, cosa que antes no podíamos hacerlo. Entonces grabas un video y aquí te aparece el botón de pausar. Y esta captura que tengo fue hecha desde este mismo iPhone, así que pues con el iPhone 11 vas a poder pausar videos para que lo tengas en cuenta. Y ahora vamos a mirar los resultados del Geekbench. Entonces iOS 18, iPhone 11. Para el single core tenemos un puntaje de 1756 puntos y para el multicore 3867 puntos. Este fue el resultado más alto porque el primero me dio un poco más bajo. Entonces ahora sí voy a cerrar todas las aplicaciones porque ya vamos a hacer una pequeña prueba de batería. Recuerda que la prueba de batería completa la vamos a hacer más adelante cuando salga iOS 18.1, quizás iOS 18.2. Ahí es donde vamos a hacer la prueba de batería completa de 100 a 0 con diferentes aplicaciones y vamos a comparar el resultado con iOS 17, a ver qué tanto nos ha empeorado la duración de la batería o la autonomía. Iniciamos esta prueba con 97% de batería. Entonces el brillo y el volumen vamos a colocarlos iguales los dos, como a mitad de este icono. Tengo el AirDrop, solamente contactos, Bluetooth, Wi-Fi prendidos, no tengo SIM card, puede que influya un poco, pero pues no creo que demasiado. De igual forma pues ahí dejo el Bluetooth prendido para que compense un poco. Nos vamos una hora con el juego de Subway Surf. Vamos a estar una hora con este juego y ya volvemos a ver en cuánto nos queda la batería. Recuerden que iniciamos con 97%.
Y precisamente en este momento acaba de pasar la primera hora de estar con el juego de Subway Surf. Vamos a ver en cuánto tenemos la batería. Podemos ver que tenemos un 84%. Literalmente al iPhone 11 le dura más la batería que al iPhone 12. Ahora nos vamos entonces otra hora con el juego de Asphalt. De por sí este juego consume bastante batería. Entonces vamos a ver en cuánto nos queda después de que pasemos una hora jugándolo. Y en este momento ya acaba de pasar la otra hora de estar con el juego de Asphalt. Entonces vamos a mirar en cuánto tenemos la batería. Podemos ver que ya lo tenemos en 60%. O sea, es que literalmente vemos que el iPhone 11 tiene mejor autonomía que el iPhone 12. Pero bueno, de igual forma eso ya lo veremos en la prueba completa que vamos a hacer de batería más adelante. Así que pues suscríbete para que no te lo vayas a perder. Vamos ahora a verlo desde aquí, desde la configuración. Fíjate que eso también es como algo que molesta un poco, ¿no? Como que a veces tocas y se demora un poquito en entrar, pero no es algo que pase siempre. Como que es algo que pasa aquí especialmente en la configuración. Entonces podemos ver que la última carga al 100% fue hace 2 horas. Lo que más batería consumió pues fue el Subway Surf y el Asphalt. Lo que es el Antutu y el Geekbench ya los había hecho desde antes. Entonces ahora en conclusión, en cuanto a rendimiento anda muy bien. En cuanto a batería pues también considero que anda bastante bien. De igual forma, pues en cuanto a la batería, como les digo, nos vamos a dar cuenta si ha mejorado o si ha empeorado a comparación con iOS 17. Más adelante, cuando salga una versión un poco más estable de iOS 18, haremos prueba completa de batería. Entonces, si vale la pena o no vale la pena actualizar un iPhone 11 a iOS 18, yo considero que sí vale la pena actualizarlo, especialmente por el rendimiento, porque anda muy bien. Pero pues de igual forma te recuerdo que la experiencia de cada persona puede ser diferente, porque hay personas que me comentan que les va muy bien con iOS 18, como a mí. Y pues hay otras personas que me comentan que les va bastante mal. De igual forma, si me preguntas a mí si vale la pena o no actualizarlo, yo digo que sí vale la pena actualizarlo. De igual forma, cualquier duda o pregunta me la dejas saber acá abajo en los comentarios. Si tú ya tienes un iPhone 11 actualizado a iOS 18, déjanos saber tus experiencias acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.